Dios va a darte descanso, va a darte reposo, va a darte paz, va a darte tranquilidad. Es su promesa, la tenés que creer. Si no la crees, te va a faltar todo eso. Pero si la crees, te apropiás y tenés que darlo por hecho que Dios cumple sus promesas. Y vamos a ver hoy el famoso Salmo 23. Seguro que si les pido que lo digan de memoria, haríamos un buen coro aquí, ¿no es cierto? Digan por lo menos 2 o 3 versículos de memoria. A ver, fuerte, fuerte, fuerte. Jehová. Muy bien, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Bueno, y sigan en el sentido de leer, creer y vivir la promesa de Dios basada en el Salmo 23. Hoy vamos a ver solamente 2 promesas de este Salmo. De sus 6 versículos podemos encontrar casi 12 promesas, así que imagínate, hay muchísimas más en toda la Biblia, muchísimas. Y buscalas, por favor, estudialas, léelas, créelas y dalas por hecho. Vamos a ver, en primer lugar, la promesa de provisión, de provisión. Y dice el versículo 1 justamente del Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenemos que comenzar diciendo que Dios es nuestro pastor. No sé qué es Dios para vos, pero tiene que ser tu pastor. Él va a proveerte todo lo que necesites, principalmente porque sabe cuáles son nuestras reales necesidades. Ni siquiera nosotros sabemos cuáles son nuestras reales necesidades. Creemos necesitar, pero solo Dios sabe lo que necesitamos verdaderamente. Y Él prometió proveernos para satisfacción de todas nuestras necesidades. Por lo tanto, ahí ya tenés un tema para no preocuparte. Hay muchas cosas que preocupan al alma humana y la turban, pero el hecho de saber que Dios proveyó para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, para sus hijas, todo lo necesario para que vivan y que no sean carentes, sino que aún puedan sobreabundar en buenas obras. Por lo tanto, Dios tiene todo lo que a nosotros nos falta. Y en ese sentido tenemos que estar tranquilos. Mirá lo que dice Jesús, dando la fundación a sus discípulos de esa promesa. Mira lo que dice en Mateo 6, del 26 al 30. Miren las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Y al tema de la falta de recursos de parte de Dios se asocia la poca fe. Una persona de poca fe obviamente no va a acceder, no va a poder llegar a tener los beneficios y las bendiciones de Dios, porque no tiene fe. Y la fe lo condena, la fe lo limita, hace que esa persona sin fe no disfrute de las bendiciones y de los beneficios de Dios. Y Jesús está formando a su pueblo. Él no quería que su iglesia fuese una iglesia de afanosos, de turbados, de ansiosos y de sufrientes personas con respecto al futuro. ¿Qué futuro me espera? Bueno, en las manos de Dios estoy segurísimo y tenemos que estar tranquilos en ese sentido. Dios pensó ya en todo, mucho antes de que el mundo fuese mundo. Sin embargo, muchos piensan que dependen solo de sí mismos, pero nosotros tenemos que contar también con la ayuda de Dios. Además de lo que nosotros podamos hacer responsablemente, tenemos que contar con la ayuda de Dios porque Él está para ayudarnos y Él es nuestro ayudador. Por eso Jesús les decía, miren las aves del cielo que no recogen en graneros, sin embargo nada les falta. ¿Acaso no hará Dios que también puedan sobreabundar sobre ustedes todo lo que necesitan? Pero no tengan poca fe. Tengan fe para creer que Dios lo que prometió lo cumple. Y Jesús sigue enseñando a sus discípulos, nosotros, Mateo 6 del 31 al 34.
No se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Quiero traer tu atención principalmente porque aquí habla de los gentiles. Jesús es como que los compara a sus discípulos diciendo, no sean como los gentiles, no entren por ese camino en el que entran los gentiles. ¿Quién eran los gentiles de aquel entonces? Son los mismos de hoy, porque todo lo que no es gentil es judío, según el mundo del Antiguo Testamento. Hoy también los judíos analizan ese punto de vista, diciendo, nosotros somos judíos creyentes, los gentiles no son creyentes, excepto los cristianos, porque también nosotros los cristianos entramos en ese rubro de gentiles, excepto que hemos aceptado a Cristo. Pero los gentiles en aquel entonces eran personas idólatras, politeístas, personas que creían en cualquier cosa, eran paganos. Hoy también hay paganos, hoy también hay politeístas, hoy también hay idólatras, hoy también hay personas que se dicen cristianas, pero no creen en Dios, sino que creen en cualquier cosa. Y aún están en las iglesias. ¿Por qué? Porque vienen, pero no creen. No creen. Y si no creen, sufren. Porque el no creer te condena y hace que vivas privado de un montón de bendiciones y de beneficios. Y vos escuchás a tu lado o ves a tu lado a alguien que vive en victoria, con gozo y con paz. Y vos decís, ¿cómo puede ser esta persona que viva con gozo y con paz? ¿Qué tengo que hacer yo para tener ese gozo y esa paz? Simplemente creer, porque al que cree todo le es posible. Pero hay personas que no creen. Dicen creer en Dios, pero cuando viene la tormenta o la situación difícil, tiemblan, se asustan y dejan de creer en un Dios protector que además prometió proveernos para todas las necesidades. Eso es lo que le está tratando de enseñar Jesús a sus discípulos, diciéndoles, van a sufrir como sufren los paganos, pero ustedes tengan cuidado, ustedes no son paganos. Las personas se dejan llevar por el afán, el hecho de decir qué vestiré, qué comeré o qué pasará con mi vida en el futuro. Sin embargo, nosotros en las manos de Dios estamos segurísimos. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él y en Él descansamos. Y ese descanso no es inconsciencia, ese descanso es segurísimo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca firme. Y por supuesto, como dice el Salmo 62, versículo 1, Él es mi descanso y de Él viene mi salvación. Yo lo creo y lo vivo en ese sentido, por creerlo. Por eso Jesús les está enseñando a sus discípulos y además les dice que si ponen en primer lugar a Dios, todo va a ser añadido. Pero si no ponen en primer lugar a Dios, hay cosas que les van a faltar o van a creer que les faltan. Por eso mucha gente se queja, anda sufriendo carencias, no tiene posibilidades económicas en el sentido de que se le va rápidamente o se evapora rápidamente, en el sentido de que no puede mantener nada en su poder, porque además de su incredulidad se suma el devorador, porque el devorador es un demonio o el diablo o miles de demonios que vienen a acechar a esa persona incrédula para afectarle la vida y atormentarle la vida. Por eso vos ves creyentes que en vez de decir yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria, no, yo estoy cada vez peor, mi vida es un sufrimiento, una tragedia, pero es el pecado de la incredulidad que hace que esas personas sufran la falta del cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso si vos creés la promesa de Dios, tenés que darlo por hecho. Jehová es mi pastor, sí, es mi pastor, y nada me faltará, nada me faltará. Nada me faltará. ¿Cuántos se animan a decir Dios es mi pastor y nada me faltará? Porque es una promesa.
Créela, por favor, iglesia. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay cosas, hay añadidura de Dios que están preparadas para quienes le amamos. Cosas que ojo no vio ni oído oyó están preparadas para quienes amamos a Dios. O sea, Dios tiene muchísimas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Pero como caminamos por vista y no por fe, terminamos privándonos de las promesas de Dios y no disfrutamos del cumplimiento de esas promesas, haciéndolas realidad en nuestra vida. Y es por eso que andamos tristes, abatidos, quejosos, amargados, porque no estamos disfrutando de ese cumplimiento glorioso de la promesa de Dios que no nos va a hacer faltar nada. Jesús murió por nosotros en la cruz y Dios lo entregó. Y dice la palabra, si entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Caminemos por la vida, caminemos con seguridad, en victoria, dándole gloria a Dios, porque Dios cumple sus promesas. No nos sintamos desvalidos, pobrecitos, desamparados en un mundo cruel y pecador, sino bendecidos por Dios, porque somos el pueblo de las promesas de Dios. Y Dios quiere verlas cumplir en nosotros. Amén. Y ahora vamos a otro punto muy importante. Génesis 22, del 13 al 14. Ahí está el famoso Jehová Jireh. ¿Qué dice aquí en esta pantalla? Si lo alcanzás a leer, repetilo bien fuerte. Jehová Jireh es una palabra hebrea. Es Jehová el proveedor, o Jehová proveerá. Jehová Jireh. Jehová es mi Dios proveedor. Él no me hará faltar ningún bien. Dalo por hecho, iglesia. A lo mejor has llegado aquí sintiéndose falto de algo o sufriendo diferentes carencias o opresiones. Vos empezás a refugiarte en Dios y a confiar en Dios. Pero eso sí, ojo, dejá de lado toda la haraganería, toda la pereza, toda la ociosidad y toda la vagancia, porque Dios no es patrocinador de personas que se comportan de esa manera. Dios va a bendecir a aquel que es diligente, valiente, esforzado y que está permanentemente ocupado en hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios. Por eso dice Pablo, el que no trabaja, que no coma. Pero pastor, no tengo trabajo. ¡Mentira! Lo que no tenés es empleo. Al empleo lo inventó el hombre, al trabajo lo inventó Dios y el trabajo nunca se acabará. Por eso trabajá, no te quedes panza arriba tirado, Señor, no me querés bendecir, porque no te va a bendecir Dios. Dios quiere bendecir al esforzado, valiente, que está permanentemente ocupado en hacer su santa, agradable y perfecta voluntad. Amén. Pero mira la promesa preciosa que hay aquí. No sé si te acordás del caso en Génesis capítulo 22, del 13 al 14. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Te quiero recrear un poco esta experiencia, porque Abraham fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos para que sea el fundador y padre de una multitud de creyentes, nosotros entre ellos, para formar un pueblo para Dios. Y la Biblia dice que Abraham obedeció y salió, pero no tenía el proceso completo. Él salió en obediencia y nosotros también tenemos que salir en obediencia. Sin embargo, hay personas que dicen, no, hasta que yo no vea el cuadro completito y tenga seguridad de que palpo, toco y tengo suelo firme, no muevo un dedo. Bueno, eso es falta de fe. La fe es no ver nada y creer en Dios, que lo que promete cumple. Y Abraham salió,
y Dios le prometió que le iba a dar una multitud de hijos, y siendo que ellos eran adultos, tanto él como su esposa ya eran re viejitos, y sin embargo Dios les permitió el milagro de la procreación. Tuvieron un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el único hijo. Y Dios aparece en escena y se lo pide. Le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac, el único. Imagínense, él había estado orando, anhelando, deseando tener un hijo, hasta que lo tuvo y Dios se lo pide. Y quiero decirte que Dios nos pide todo. Hasta que no le damos todo a Dios, no le damos nada. Dios nos pide todo, porque Él nos creó. Él es el soberano, pero nosotros somos mezquinos, egocéntricos, egoístas y no le queremos dar nada a Dios. Sin embargo, le queremos pedir todo a Dios. Pero Dios le dijo a Abraham, sacrifícamelo. Era una prueba. La Biblia dice, y Dios probó a Abraham. Y quiero decirte que también Dios te va a probar a vos. Va a probar tu amor, la calidad de tu amor. Va a probar tu fe, la calidad de tu fe. Y vos tenés que saber, tengo fe, tengo amor por Dios, y vos tenés que determinar cuál es el nivel de ese amor y cuál es el nivel de esa fe. Y cuando llegó el momento, Abraham obedeció. Dice que tomó a su hijo, preparó el lugar del sacrificio. El sacrificio era matar al hijo, quemarlo en una pila después, y Abraham estaba enfocado en agradar a Dios. Y iba a sacrificarlo, y cuando estaba con el puñal para clavarle a su hijo, aparece la voz de Dios, oportuna como siempre, y le dice a Abraham, detén tu mano, porque la prueba fue aprobada. Pero mira, allí hay un carnero en el zarzal, tómalo y reemplaza a tu hijo. Y fue Abraham, tomó el carnero en el zarzal, lo reemplazó al hijo y sacrificó el carnero. Esta es una figura espiritual poderosísima, que si vos lográs captarla, vas a darle gloria a Dios porque ningún bien de Él te va a faltar. ¿Sabés lo que quiere decir? Que cuando te encuentres en pruebas, en situaciones difíciles, cosas que demandan de vos una fe tremenda y una confianza tremenda en Dios, y además no veas nada a tu alcance como para alimentar tu esperanza, vos tenés que saber que Dios siempre tiene un carnero en el zarzal y está preparado para nosotros. Por eso cuando nosotros nos veíamos en circunstancias dificilísimas en nuestro ministerio, en nuestra familia, a mí me gustaba decirle a Katy, y Katy a veces también le gustaba decirme a mí, Dios ya tiene el carnero en el zarzal. Dios ya tiene el carnero en el zarzal. Significa que lo que vos necesitás y lo que vos no tenés a tu alcance ni depende de tus manos, Dios ya lo tiene preparado para vos. Y es para que vos lo tomes. Dios ya tiene el carnero en el zarzal que vos necesitas. Pero acá hay otra enseñanza importantísima. Nosotros estamos agarrados de las cosas del mundo y de la gente del mundo. Y nos aferramos tanto a las cosas del mundo y a la gente del mundo que es como que hay una terrible, pésima, mala autoestima de parte nuestra, como que sin ellos no somos nada. Si nos faltan ellos, nosotros no tenemos por qué seguir existiendo. Pero eso es un engaño del diablo. Yo estaba invitado para ir a Estados Unidos, lo conté otras veces, lo vuelvo a contar ahora. Me hace bien escucharlo de nuevo porque refuerza este principio. Yo tenía que ir a Estados Unidos y cuando va mi familia a despedirme al aeropuerto, nunca me voy a olvidar ese día, se produce un llanto desgarrador de mis hijas y con sus brazos extendidos, como diciendo, no te vayas, papá, no te vayas, no te vayas. Y lloraban desconsoladamente y a mí se me desgarraba el corazón. Y yo me despedía porque tenía convicción de viajar, porque quiero decirte que yo no viajo sin convicción. Y resulta que, papá, papá, y los gritos, y me despedí. Mi esposa también lloraba, por supuesto.
voy arriba del aeropuerto y me pongo así, empiezo a orar, ayúdame Dios, a bendecir a mi familia, ayúdame, y me empiezan a venir pensamientos basura a mi mente. Los pensamientos basura son los que pone el diablo. Y me empezó a poner, ahora que vos no estás, ya va a ver lo que le va a pasar a tu familia. Tu familia va a sufrir, tu familia le va a pasar esto, aquello y lo otro. Imagínate, venían pero a montones, misiles del diablo para afectar mi mente y quitarme la paz, el gozo. Y yo le dije en ese momento, Señor, yo te entrego a mi familia, la pongo en tu altar. Ahora no me pertenece más a mí, te pertenece a ti. Y está en las mejores manos. Y me fui tranquilo, volví. Ya pasó hace muchísimos años. Dios guardó a mi familia, la bendijo mi viaje, todo. Dios te va a pedir una prueba. Y Dios va a poner realmente esa prueba para determinar si vos lo amás más a Él o a las cosas o a las personas. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios lo probó a Abraham aprobó la prueba. Y dice el libro de Hebreos, cuando habla de este evento, dice, Abraham estaba decidido a sacrificar a su hijo Isaac porque él creía en que Dios resucita a los muertos. O sea que te das una idea de que Abraham estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por su amor a Dios. Nosotros a veces somos flojos, llueve y ya no venimos a la iglesia, estamos siempre quejosos, amargados, pero no nos entregamos completamente a Dios como Dios espera que lo hagamos. Dios ya tiene el carnero en el zarzal. Cuando veas una prueba grande que te está afectando la existencia y amenace provocarte miedo, insatisfacción, inseguridad, ansiedad, vos tenés que estar tranquila, de que Dios ya tiene el carnero en el zarzal. Y siempre me gusta decir, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Y en eso descanso tranquilo, espero tranquilo, cumplimiento de su promesa. Frases para los que creen en la provisión de Dios. Dios ya tiene el carnero en el zarzal, ya tiene el aumento, ya tiene la decisión del juez, ya tiene el novio, la novia, el esposo, la esposa, ya tiene todo preparado Dios. Te está probando Dios. Demostrar que no tenés afán, no tenés ansiedad, sino confianza en Él y en el cumplimiento de sus promesas, porque Dios prometió estar con nosotros siempre, pero además no hacernos faltar nada. Amén. La siguiente promesa, la promesa de tranquilidad, seguridad y paz. Mirá qué combo, de tranquilidad, seguridad y paz. Por eso dice el Salmo 62, toma nota, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Mirá la promesa aquí que dice en el versículo 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero esta paz, esta tranquilidad y esta seguridad no tiene que ver con un lugar, tiene que ver con un estado del alma. Nuestra alma tiene que estar descansada en Dios, reposada en Dios, tranquila en Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Mucha gente sufre porque está en la mentira. Y además la Biblia nos enseña que el padre de mentira es Satanás. Si vos estás en la mentira, las consecuencias son ingratas, sufrientes, malas, malignas, de mucha maldición, porque el padre de mentira es Satanás. Por lo tanto, si estás en la mentira, tenés cuidado, salí de ese carril y entrá en la verdad. Y el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Y la verdad simboliza paz, gozo, pero también seguridad de que has elegido lo correcto, que no te has equivocado. Hay personas que se equivocan con las decisiones. Eligen un novio y después
dicen, ¿para qué lo elegí? Eligen una esposa y después dicen, ¿para qué lo elegí? Eligen un trabajo y dicen, ¿para qué lo elegí? Viven equivocándose cuando eligen porque eligen mal, eligen en base a la mentira. Pero cuando vos sos guiado por el Espíritu Santo te va a traer paz, gozo, tranquilidad y te va a dar convicción de que tenés que hacer lo que tenés que hacer. Pero vos ves muchas personas a los tumbos, sufriendo, golpeándose, viviendo de manera hasta, podría decirse, miserable, porque se han equivocado, porque han elegido la mentira. Y con la mentira se suma el robo, el fraude, la estafa, el engaño y muchas otras cosas perversas. Juan 10:27 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren qué linda relación de amor que tiene Jesús con sus ovejas, con sus discípulos. Vos tenés que acostumbrarte a la voz de Jesús. Dios nos habla a través de su palabra. Hay personas que no están escuchando a Dios, hay personas que no están leyendo la Biblia tampoco, ni siquiera conocen la Biblia. El otro día yo me tuve que ir de un lugar, pero una persona que se confesó como una persona nuevita en una iglesia, empezó a hablar conmigo acerca de la fe y les puedo asegurar, sabía un montón de la Biblia. Me citó como 7 textos bíblicos de memoria, pero me dice, y eso que yo soy nuevito, eso que yo recién estoy empezando. Y a mí me dejó impresionado. Y me citaba textos como dándome una conferencia ahí. Y justo vino la persona que nos interrumpió y yo lo invité aquí a que viniera. Me dijo que estaba yendo a una iglesia en San Miguel. Pero enseguida él como que quería demostrar cuánto conocimiento tenía. Y yo me puse a pensar qué pasa con algunos miembros nuestros que no leen la Biblia, que no saben encontrar los textos de la Biblia o los libros de la Biblia, o no tienen ni idea. Bueno, sería lindo que vos empezases a leer la Biblia, a estudiar la Biblia y a fundamentar tu vida en las cosas santas de Dios. Eso demostraría mucha seriedad de tu parte y mucho deseo de crecer en los caminos de Dios. No sé si tendrás ese deseo, pero te invito, por favor, están los cursos Fuente de Luz a disposición, gratuitos. Hay mucha gente en toda la Argentina que los está recibiendo y cómo puede ser que vos ni has empezado con ellos. Empezá a leerlo hoy mismo, llévate un curso a tu casa, empezá a hacerlo con la ayuda de Dios, vas a ver cómo vas a empezar a crecer en el conocimiento de Dios y vas a empezar a conocer las promesas gloriosas, benditas de Dios para tu vida. Pero la promesa de paz, seguridad y de tranquilidad es un estado del alma que se adquiere por justamente leer, creer, estudiar, conocer y vivir la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo de 1 al 3 dice, temamos. ¿Y por qué dice temamos? Como diciendo, tengamos miedo. Y yo justifico este término, ¿saben por qué? Porque es durísima la vida de las personas que no disfrutan del reposo de Dios. Todo lo contrario al reposo de Dios es intranquilidad, sufrimiento, afán, ansiedad, temor, miedo, amargura, insatisfacciones y cosas raras, feísimas. Por eso dice el apóstol, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, permanece la promesa de entrar en su reposo, todavía está vigente. Algunos de vosotros o algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Parece como que se nota, parezca no haberlo alcanzado. Podríamos decir, ¿este alcanzó el reposo? ¿Este alcanzó el reposo? Bueno, parece como que nos vamos a dar cuenta. Parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Parece ser que el mensaje era igual para todos, pero algunos lo recibieron, otros no. A algunos acusaron recibo del mensaje, otros ni la hora.
pero no les aprovechó el oír la palabra. Fíjense, oyeron la palabra, pero les salió por el otro lado. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Fíjate que aquí añade la capacidad de oír con la capacidad de creer. Vos tenés que creer lo que oís cuando viene de parte de Dios, para que lo que estás oyendo de parte de Dios produzca en vos un efecto milagroso. Cuando vos escuchás una promesa de Dios, como la que acabamos de decir, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, vos tenés que decir, lo creo y lo empiezo a vivir. A partir de hoy me voy a sentir una persona provista de toda la bendición de Dios. Amén. No una persona carente, pobrecita, que ande ahí como pidiendo lástima, misericordia, como que llamando la atención de la gente. En tu recámara secreto, entra en comunión con Dios y decirle, Señor, quiero ser una persona que aún sobreabunde en buenas obras, para que el mundo vea el milagro que has hecho en mi vida. Amén. Por eso nosotros somos testimonios del poder de Dios, somos testimonios del amor de Dios, somos testimonios del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios espera que nosotros testificamos al mundo de esa manera. Pero acá dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es como que, qué alivio, gloria a Dios, aleluya. Yo antes vivía afanoso, turbado, te acordarás, Katy, hasta que entendí, hasta que creí. No os afanéis por nada, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Amén. Tenemos que ser un pueblo más agradecido y más reconocedor de la bondad y de la multiforme gracia de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a fluir a tu vida en las cosas que vos decís, esto nunca me imaginé, pero lo tengo. Y como siempre decimos, en las manos de Dios lo que a algunas personas les llevó 40 años, en los que hemos creído puede ser cuestión de minutos, segundos, días, semanas. ¿Cuántos lo creen? Porque esto es cuestión de creer. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Ante la duda, por si estás en una nebulosa existencial y no podés creer ni afirmar tu fe para decir lo creo y lo vivo, bueno, yo te recomiendo 4 cosas. La primera cosa es no tomar ninguna decisión. Hay personas que dudan y sin embargo, en medio de la duda deciden. Estoy dudando que esa chica sea para mi vida, pero bueno, ya está, ¡pum! Y se remetejonean y quedaron enlazados. Estoy dudando de que este trabajo me vaya a hacer bien, pero lo acepto y quedaron enlazados con cosas corruptas inclusive. Orar más. Cuando vos estás en una situación difícil, tenés que reforzar la oración, no mermar la oración. Por eso Pablo decía, oren sin cesar. Tiene que ser un estilo de vida la oración, no cuando te vaya mal o cuando estés en medio de la tormenta. No, ya es tarde. Vos tenés que orar antes, durante y después. Y seguir orando, sin cesar. Consultar más. ¿Saben que a veces vemos parejitas de novios y yo le pregunto a los pastores, ¿vos sabías que se había puesto? No. Le pregunto a los líderes, ¿vos sabías que se había puesto? No consultaron a ningún líder. Y yo creo que ni siquiera los padres consultaron. Pero pedile consejo a tus padres, por favor. Tus padres son los que más te aman. Pedile consejos a ellos. Ellos desean lo mejor para tu vida. No, pero los últimos que se enteran son los padres, los últimos que se enteran son los pastores, los últimos que se enteran son los líderes. Y eso está mal, es al revés. Cuando fui a Colombia yo te dije que me impactó la decisión de un joven de 27 años. Cuando le pregunté, ¿vos tenés novia? No. Todavía mi líder no me autorizó. ¿Qué?
Me estaba hablando en chino, en alemán. No lo entendía. ¿Cómo? No, mi líder no me autorizó. Y es la iglesia más grande de Latinoamérica. Cuando seguía hablando con él, como una hora estuvimos hablando, me impresionó los principios, la responsabilidad, el porte, el perfil que tenía este jovencito, lo admiré. Y yo dije, si este es así, ¿cómo serán los pastores? Impresionante, impresionante. Sin embargo, acá, bueno, déjenlo ahí, por favor. Y en cuarto, esperar sin desesperar. Espera en Dios y Él te fortalecerá. Bueno, espera en Dios la respuesta. Dios va a dártela. Él no llega tarde. Él siempre te va a dar la mejor respuesta. Pero si estás en duda, no te animes a hacer nada porque vas a meter la pata. Miren, cuando yo tenía dudas, consulté a un pastor sobre una situación y él me dijo esto justamente: si tenés dudas, no muevas un dedo, espera a tener convicción y seguridad, porque Dios te la va a dar, y Dios me la dio. Por eso no hagas nada sin convicción, porque lo que haces sin convicción no es fe. La fe es certeza y seguridad. Y de ahí partimos a los milagros y a las bendiciones de Dios para nuestra vida. Oremos, consultemos, pidamos consejos, oración, investiguemos, esperemos. Cuando Dios dice ahora, las puertas se abren, las mesas son aderezadas y ya no hay que andar usando ganzúas ni pateando puertas. Dios empieza a añadir todo lo que nos es necesario para hacer su buena, santa y perfecta voluntad. Amén. Te invito a ponerte de pie, iglesia, por favor. Cierra tus ojos, principalmente si estás por tomar decisiones, no te equivoques, por favor. Tené paciencia, espera, no te dejes llevar por la carne, ni por los instintos, ni por los sentimientos, porque son malos consejeros. No hagas caso de esa frase que dicen todas las películas: sigue tu corazón. Tené cuidado con tu corazón, porque la Biblia dice que en él pueden juntarse emociones y sentimientos ambiguos. Nosotros tenemos que confiar en Dios y buscar a Dios para la respuesta segura y oportuna. Gracias te doy por este tiempo. Bendecí a tu pueblo, principalmente si se encuentran en toma de decisiones, si están oprimidos o presionados por tomar decisiones, que no se apuren, que puedan esperar en tu respuesta santa, poderosa y especial, y añádeles lo que les haga falta. Pero si han tomado decisiones y se han equivocado, Señor, encárgate de mostrarles la salida para que no tengan consecuencias feas. Que haya misericordia ahora a favor de esos que están sufriendo por decisiones equivocadas, que tú les respaldes también, porque están aquí, Señor, y te buscan de alguna manera. Que te encuentren y que te conozcan como el Dios poderoso, milagroso, presente y de bendición. Te doy gracias, gloria y honra en todo, por todo, en Cristo Jesús. Amén.